En una noche oscura y llena de tormenta, los relámpagos iluminaban la vasta mansión en la cima de la colina. Su dueño, don Lorenzo Valverde, un hombre rico y respetado, miraba por la ventana con el ceño fruncido, como si buscara respuestas en las gotas de lluvia que golpeaban el cristal. Conocido por su fortuna y negocios que abarcaban toda España, Lorenzo había ganado millones, pero lo único que lo acompañaba en esa casa era el silencio. No había esposa, ni hijos, solo los retratos de sus padres y una colección de relojes antiguos que adornaban su despacho. Cada noche, el sonido de los mecanismos de los relojes rompía la calma, recordándole que el tiempo avanzaba sin piedad. Pero aquella noche algo iba a cambiar. Mientras intentaba concentrarse en un contrato importante, un ruido en la puerta lo sobresaltó. Era extraño, nadie visitaba su propiedad a esas horas. Abrió la puerta con cautela y lo que vio lo dejó sin palabras. Allí, bajo la lluvia torrencial, había un niño de unos 10 años, con ropa desgastada y empapada, sosteniendo una pequeña bolsa de tela. Sus ojos grandes y oscuros lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lorenzo con voz firme, tratando de ocultar su desconcierto. El niño tardó en responder, temblando de frío. «No tengo a dónde ir, mi familia, ellos ya no están». Algo en su voz quebrada removió algo en el interior de Lorenzo. Un vacío que llevaba años intentando ignorar. Sin decir una palabra más, lo hizo pasar. «Siéntate junto al fuego, muchacho». Le ofreció una manta seca mientras lo observaba con atención. El niño no tardó en quedarse dormido en el sillón, con el cuerpo encogido como si tratara de desaparecer en su propio espacio. Lorenzo, sentado en su butaca, no pudo evitar preguntarse qué clase de historia traía ese pequeño desconocido a su puerta. Al amanecer, cuando el niño despertó, Lorenzo le preguntó su nombre. «Me llamo Mateo, señor». «¿Qué llevas en esa bolsa?», preguntó Lorenzo, señalando el pequeño saco que aún apretaba entre sus manos. Mateo bajó la mirada antes de responder. «Son cosas de mi madre, un pañuelo y una foto de ella cuando era joven». Lorenzo, acostumbrado a lidiar con los problemas del mundo empresarial, no sabía cómo reaccionar ante la vulnerabilidad de un niño. Podía ver la soledad reflejada en sus ojos y, aunque intentó ignorarla, le resultó imposible. Decidió llevarlo a desayunar. La mansión, que solía estar vacía y carente de vida, comenzó a cambiar poco a poco con la presencia de Mateo. Lorenzo, un hombre que siempre había creído que su dinero era suficiente para llenarlo todo, empezó a descubrir algo nuevo. Al ver al niño correr por los pasillos y reírse con las pequeñas cosas, como los perros del jardín o el eco de su propia voz, sintió por primera vez en años que la casa estaba realmente habitada. Sin embargo, la relación no fue fácil al principio. Mateo era un niño rebelde, acostumbrado a sobrevivir por sí mismo. Se escapaba de la mesa a medio desayuno, se escondía en la biblioteca y rara vez hablaba de su pasado. Pero Lorenzo, con una paciencia que ni él mismo sabía que tenía, comenzó a ganarse su confianza con pequeños gestos, compartiendo historias de su infancia, enseñándole a leer el reloj de su colección, e incluso llevándolo al mercado del pueblo. La gente comenzó a murmurar. ¿Qué hacía don Lorenzo Valverde, el millonario solitario, con un niño huérfano en su mansión? Los rumores se extendieron rápido, que era un capricho, que el niño era hijo suyo, que estaba loco. Pero Lorenzo no prestaba atención. Un día,
Mientras Lorenzo trabajaba en su despacho, Mateo entró con una expresión seria y le extendió la foto de su madre. Quiero que me cuente cosas de las familias ricas, señor. ¿Usted era feliz cuando era niño? La pregunta tomó a Lorenzo por sorpresa. Se quedó en silencio un momento y luego respondió con sinceridad, no siempre. Tener dinero no significa que tengas amor o compañía. Mateo asintió con una madurez inesperada para su edad. Esa conversación fue el punto de inflexión. Desde ese día, Lorenzo comenzó a ver en Mateo algo más que un simple desconocido, vio una oportunidad para redimirse, para darle a ese niño lo que a él le faltó durante tantos años. Sin saberlo, en ese instante, la historia de don Lorenzo Valverde y Mateo estaba apenas comenzando. Los días en la mansión Valverde se convirtieron en una rutina tan extraña como inesperada. Mateo, acostumbrado a la calle, apenas sabía cómo moverse en un lugar tan grande. Don Lorenzo, por su parte, se sentía igual de fuera de lugar en su propia casa. Una mañana, mientras desayunaban, el niño observaba curioso la vajilla de porcelana con bordes dorados. Tocó con la punta de su dedo una de las tazas, con esa mezcla de temor y fascinación. ¿Nunca has visto una taza así? Preguntó Lorenzo con un tono neutro, sin querer sonar condescendiente. No, señor. Yo bebía agua de un cubo, respondió Mateo sin mirarle. Lorenzo tragó saliva. Había vivido toda su vida rodeado de lujos, pero nunca había prestado atención a lo poco que significaban para quienes realmente tenían necesidades. Esa frase de Mateo quedó resonando en su mente como un eco constante. Poco a poco, sin quererlo, ambos comenzaron a adaptarse el uno al otro. Mateo dejó de esconderse y empezó a seguir a Lorenzo por toda la casa. Lo observaba trabajar, reparar relojes antiguos o leer enormes libros en su despacho. Al principio, Lorenzo intentaba ignorar su presencia, como si no quisiera demostrar interés. Pero un día, harto de sentir la mirada del niño fija sobre él, dejó sus herramientas a un lado y le preguntó: ¿Qué tanto miras, muchacho? ¿Cómo funcionan los relojes? Respondió Mateo sin dudar. Esa fue la primera vez que Lorenzo sonrió en mucho tiempo. Cogió un pequeño reloj de bolsillo y, con una paciencia sorprendente, le explicó cada pieza y su función. Todo tiene su lugar. Nada sobra, nada falta. Es como la vida, Mateo. Si una sola parte deja de moverse, el tiempo se detiene. Mateo lo escuchaba absorto, como si las palabras de Lorenzo fueran lo más valioso que alguien le había dicho jamás. A partir de ese día, el niño pasaba horas junto a él, aprendiendo a desmontar y reconstruir relojes antiguos. Lorenzo, en silencio, sentía que por fin alguien lo comprendía. Sin embargo, no todo era armonía. El pueblo comenzó a hablar más de la cuenta. Los rumores sobre el millonario y el huérfano no tardaron en crecer. Algunos decían que Mateo lo estaba estafando, otros que Lorenzo estaba perdiendo la cabeza. Incluso viejos conocidos del empresario comenzaron a visitarlo bajo pretextos falsos. Una tarde, uno de sus amigos, don Arturo, un hombre rico y arrogante, lo confrontó. Lorenzo, ¿qué intentas lograr? ¿Adoptar un niño de la calle? No tiene sentido. Te estás metiendo en un lío. Lorenzo no respondió de inmediato. Lo miró fijamente y luego, con un tono frío, dijo:
Prefiero arriesgarme y darle una oportunidad a alguien que necesita amor que seguir escuchando consejos de quienes nunca se atreven a hacer algo diferente. Aquella conversación fue corta, pero dejó a Lorenzo más decidido que nunca. Por primera vez, sentía que su dinero podía servir para algo importante. Días después, Lorenzo llevó a Mateo al mercado. Era la primera vez que salían juntos. Los comerciantes y vecinos los miraban con curiosidad, como si intentaran descifrar el extraño vínculo entre ambos. Pero Mateo parecía feliz. Corría de un puesto a otro, maravillado por cosas tan simples como un trozo de pan caliente o las coloridas frutas expuestas. El mundo es grande, ¿verdad?, le dijo Lorenzo, observándolo desde una distancia prudente. Sí, pero no quiero perderme en él, respondió Mateo, mirándolo con seriedad. Aquella frase lo impactó. Durante años, Lorenzo se había sentido perdido a pesar de su fortuna y su posición. Pero ese niño, con su honestidad brutal y su inocencia intacta, parecía tener una sabiduría que Lorenzo nunca había logrado alcanzar. Al regresar a la mansión, Mateo tomó la foto de su madre y la colocó junto a uno de los relojes en el despacho de Lorenzo. Quiero que esté aquí, donde usted me enseñó que el tiempo no se pierde si uno tiene con quien compartirlo. Lorenzo no pudo responder. Se limitó a asentir, sintiendo que algo dentro de él se había movido, como las piezas perfectas de un reloj. Por primera vez, comprendió que su mansión no era un hogar, pero aquel niño podría cambiarlo todo. El vínculo entre ambos seguía creciendo, y Lorenzo comenzó a vislumbrar un futuro que jamás había imaginado, uno donde no estaría solo. Pero el mundo exterior, con sus prejuicios y habladurías, no tardaría en ponerlos a prueba. Los días de tranquilidad en la mansión Valverde se vieron sacudidos cuando una noticia inesperada llegó al pueblo. Alguien había empezado a indagar sobre Mateo y su relación con Lorenzo. El rumor creció como una sombra, alimentado por envidias y curiosidades malsanas. Una mañana, mientras Mateo estudiaba los engranajes de un reloj viejo en el despacho, el mayordomo, don Eusebio, entró con un sobre en la mano y el rostro más serio de lo habitual. Señor Lorenzo, esto es para usted, dijo, extendiéndole el papel. Lorenzo desdobló el documento con cuidado. Lo leyó en silencio, con el ceño fruncido. Mateo, aunque no entendía del todo lo que sucedía, notó cómo el ambiente de la habitación se volvía denso. ¿Qué es, señor?, preguntó con cautela. Lorenzo respiró hondo y dobló el papel con firmeza. Es un reclamo legal. Alguien está intentando declararme incapaz de tomar decisiones. Creen que al tenerte aquí, estoy perdiendo la cabeza. Mateo abrió los ojos de par en par. No podía entender cómo algo tan puro como su relación con Lorenzo podía convertirse en un problema. ¿Van a separarnos?, su voz temblaba. Lorenzo lo miró fijamente, sus ojos llenos de determinación. Nadie nos va a separar, Mateo. Nadie. A partir de ese día, Lorenzo tomó todas las precauciones. Sin embargo, las visitas de gente ajena a su vida aumentaron. Una tarde, mientras trabajaba en el huerto tras la mansión, una mujer vestida de forma impecable se acercó a la verja. Buenas tardes, don Lorenzo, dijo, sonriendo falsamente. He escuchado sobre su nueva compañía. Quería saber si necesita ayuda con el niño. No necesito ayuda de nadie, respondió Lorenzo, cortante, mientras clavaba la azada en la tierra seca.
La mujer no insistió, pero su mirada decía más de lo que sus palabras dejaban entender. Detrás de aquella cortesía había intenciones claras: despojar a Lorenzo de lo único que le daba sentido a su vida. Por su parte, Mateo empezó a notar el peso de ser el centro de las habladurías del pueblo. Los pocos niños con los que interactuaba cuando iba al mercado comenzaron a ignorarlo. Las miradas, antes neutrales, ahora lo seguían con suspicacia. No quieren jugar conmigo porque dicen que soy el hijo del loco rico, le confesó una noche a Lorenzo mientras cenaban. Lorenzo dejó su tenedor sobre el plato, respirando profundamente para contener su enojo. La gente siempre teme lo que no entiende, Mateo. Pero no les hagas caso. Ellos no saben lo que somos. Mateo asintió en silencio, pero sus pequeños hombros parecían cargar un peso demasiado grande para su edad. Las semanas avanzaron y, a pesar de todo, la rutina en la mansión continuó. Lorenzo enseñaba a Mateo a leer mejor, a escribir con más confianza y, por supuesto, a reparar relojes cada vez más complejos. Durante esas horas, los dos parecían olvidarse del mundo. ¿Algún día tendré uno propio?, preguntó Mateo mientras limpiaba una esfera de cristal. Cuando puedas armarlo tú mismo, respondió Lorenzo con una sonrisa sincera. Ese día tendrás un reloj que durará para siempre. Pero el reloj del destino no esperaba por nadie. Una mañana, Lorenzo recibió la visita de dos abogados. La demanda se había formalizado y la fecha del juicio se fijó para finales de mes. Aquellos que buscaban despojar a Lorenzo no se detendrían hasta conseguir lo que querían. ¿Por qué quieren quitármelo todo?, preguntó Lorenzo en voz baja, hablando consigo mismo frente a la chimenea aquella noche. Mateo, que estaba sentado en el suelo, se acercó despacio. «Porque no nos conocen. Si nos conocieran, no harían esto», dijo con esa simpleza que desarmaba hasta al más fuerte. Lorenzo lo miró. Por un momento, vio en los ojos del niño una verdad que había olvidado: la bondad no necesita excusas ni explicaciones. Tienes razón, muchacho. Vamos a demostrarles quiénes somos. A partir de entonces, Lorenzo dejó de esconderse. Comenzó a aparecer con Mateo en lugares donde no los esperaban: la iglesia, el mercado, incluso la plaza central durante las festividades. El pueblo, que antes se alimentaba de rumores, empezó a ver otra imagen. La de un hombre solitario que había encontrado en un niño el sentido que tantos buscaban. Pero el juicio aún estaba cerca y, aunque Lorenzo no lo decía en voz alta, sentía que algo podía salir mal. Lo único que no cambiaría era su promesa a Mateo: mientras yo respire, nadie te hará daño. Sin saberlo, aquella promesa los pondría a prueba en formas que ninguno de los dos imaginaba. El día del juicio se acercaba, y la atmósfera en la mansión Valverde era cada vez más tensa. Lorenzo intentaba mantener la calma frente a Mateo, pero en las noches, cuando todo quedaba en silencio, se lo podía ver mirando fijamente el fuego de la chimenea, perdido en sus pensamientos. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el pequeño taller, Mateo se detuvo en seco. Observaba con detenimiento un reloj antiguo que Lorenzo llevaba días intentando reparar. «Señor Lorenzo, ¿por qué nunca habla de su familia?», preguntó, rompiendo el silencio. Lorenzo levantó la vista. La pregunta lo había tomado por sorpresa. Sus manos dejaron de girar las piezas del mecanismo y su mirada se perdió entre las sombras. «No siempre fui como soy ahora, Mateo.
Hubo un tiempo en que pensé que la riqueza podía llenarlo todo, respondió, con voz grave. Pero el dinero no me salvó de perder a quienes más amaba. Mateo guardó silencio, respetando aquel momento. Sabía que Lorenzo no acostumbraba a abrirse, y aquella confesión era un regalo de confianza. ¿Y ahora?, preguntó el niño, con la inocencia que solo él podía mostrar. ¿Cree que el dinero nos salvará a nosotros? Lorenzo lo miró con ternura. El dinero no salva, Mateo. Pero puede ayudar a construir un refugio. Lo importante es lo que hacemos con él. Ese día, Lorenzo tomó una decisión. Si el juicio amenazaba con destruir la vida que había construido junto a Mateo, no esperaría sentado. Preparó sus argumentos, reunió documentos y, para sorpresa de todos, comenzó a invitar a antiguos amigos y colaboradores a la mansión. Muchos de ellos llevaban años sin pisar aquel lugar, pero Lorenzo necesitaba que vieran con sus propios ojos lo que realmente estaba sucediendo. El primero en llegar fue don Arturo, un hombre de negocios de mirada severa que solía colaborar con Lorenzo en sus años más activos. «Dicen que te has vuelto loco, Lorenzo», dijo al entrar en el despacho. «Que has abandonado todo por un niño callejero». Lorenzo se quedó en silencio unos instantes, luego sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. «No lo entiendes, Arturo. Yo no abandoné nada. Encontré algo». Mateo, que escuchaba desde la puerta, sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. No estaba acostumbrado a que alguien hablara así de él, como si fuera lo más valioso que existía. La visita de Arturo no fue la única. Otros llegaron, atraídos más por la curiosidad que por el interés genuino. Sin embargo, todos se llevaron la misma imagen, un niño que había devuelto vida a una mansión olvidada y a un hombre que, por primera vez en años, parecía haber encontrado paz. «¿Por qué haces todo esto, Lorenzo?», le preguntó don Arturo al despedirse. «No tienes necesidad de meterte en tantos problemas». Lorenzo lo acompañó hasta la puerta y respondió con calma. «Porque hay cosas que el dinero no puede comprar, Arturo. Y esta vez no pienso perderlas». Pero a pesar de los esfuerzos de Lorenzo, las voces en su contra no se callaron. Algunos decían que lo estaban manipulando, otros aseguraban que su fortuna debía ser controlada por alguien en sus cabales. En los días previos al juicio, Mateo comenzó a sentir el peso de la situación. Una noche, mientras Lorenzo se sentaba en su sillón favorito, encontró al niño acurrucado en el suelo, abrazando una manta vieja. «¿Qué haces ahí, Mateo?», preguntó suavemente. «Tengo miedo, señor Lorenzo», respondió el niño sin levantar la cabeza. «¿Y si nos separan? ¿Y si ya no puedo quedarme aquí?». Lorenzo se arrodilló frente a él y le colocó una mano en el hombro. «Escúchame, Mateo. Nadie puede decidir por nosotros lo que significa ser una familia. Pase lo que pase, tú siempre tendrás un lugar conmigo». Aquella promesa fue suficiente para que Mateo durmiera tranquilo, pero Lorenzo sabía que el verdadero reto aún estaba por venir. El día del juicio llegó con el sol oculto tras un cielo gris. La mansión, que siempre había sido un refugio seguro, ahora parecía estar envuelta en una especie de incertidumbre. Lorenzo se vistió con su traje más sobrio, mientras Mateo lo observaba desde el pasillo, sintiéndose pequeño e inútil. «¿Puedo ir con usted?», preguntó el niño, con valentía inesperada. Lorenzo negó con la cabeza.
Hoy no, Mateo. Esta batalla es mía. Pero cuando regrese, te prometo que todo será diferente. Sin decir más, Lorenzo salió por la puerta principal, dejando a Mateo solo por primera vez en semanas. El niño se quedó de pie, mirando cómo la figura de Lorenzo se alejaba, mientras un nudo en el pecho le recordaba lo frágil que podía ser la vida que habían construido juntos. La mansión Valverde quedó en silencio, como si también contuviera el aliento. Mateo no pudo evitar preguntarse qué sucedería si Lorenzo no ganaba aquella batalla, si la promesa de quedarse juntos se desvanecía entre las manos del destino. La sala del tribunal estaba abarrotada. Un murmullo constante llenaba el ambiente, como si cada persona allí presente tuviera su propia opinión sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Lorenzo Valverde, el millonario solitario, estaba sentado con la frente en alto y el semblante firme. Pero en el fondo de sus ojos, aquellos que lo conocían bien, podían ver el cansancio de una lucha que llevaba mucho tiempo librando. Frente a él, los abogados de la otra parte exponían sus argumentos con voz impasible. El señor Valverde ha demostrado una serie de comportamientos inestables en los últimos meses. Su decisión de acoger a un menor sin ningún vínculo familiar solo refuerza la idea de que no está en condiciones de manejar su fortuna ni su vida personal. Lorenzo respiró profundo y cerró los ojos por un instante, intentando contener la indignación que esas palabras le provocaban. No era la primera vez que lo reducían a un hombre incapaz, como si el dinero fuera un trono al que había que custodiar con uñas y dientes. ¿Es un crimen dar amor?, murmuró entre dientes, pero nadie lo escuchó. Mientras tanto, en la mansión, Mateo no podía quedarse quieto. Había intentado leer, dibujar, incluso cuidar el pequeño huerto que Lorenzo había plantado meses atrás, pero nada lograba calmar el nudo en su estómago. Se sentía solo, impotente, y temía que todo aquello que había aprendido a llamar hogar desapareciera de un momento a otro. En el tribunal, la jueza finalmente llamó a Lorenzo para que hablara. El silencio se apoderó de la sala cuando él se puso de pie y avanzó con pasos firmes hacia el estrado. Aquel hombre, con sus trajes caros y su aire de alguien que lo había perdido todo una vez, parecía invencible, pero sus palabras comenzaron con una vulnerabilidad que nadie esperaba. «Señoría, señores presentes», dijo, con voz pausada. «Pasé gran parte de mi vida creyendo que el éxito se medía en números, en propiedades, en cuentas bancarias. Lo tuve todo. O eso creía. Pero un día, en la esquina de una calle olvidada, vi a un niño, hizo una pausa, como si las palabras le costaran. Solo, sucio, invisible para el mundo. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas, pero Lorenzo continuó. Ese niño no tenía nada. Ni una familia, ni un futuro. Y sin embargo, cuando lo miré, entendí lo vacío que estaba yo. Mateo no me necesitaba solo a mí, yo lo necesitaba a él. Él me enseñó que un hogar no son paredes o techos caros, sino quienes te esperan al final del día. Un murmullo recorrió la sala. Incluso la jueza, que había permanecido imperturbable hasta entonces, levantó la vista. «No estoy loco, señora jueza», añadió Lorenzo con voz firme. «Estoy enamorado de la vida que Mateo y yo estamos construyendo juntos. No he perdido el juicio, lo he encontrado. Si el dinero que tengo no puede servir para darle a ese niño una oportunidad, ¿para qué sirve?». Cuando Lorenzo terminó de hablar, la sala quedó en silencio.
No había gritos ni acusaciones. Solo un espacio donde cada palabra había encontrado su sitio. Horas más tarde, mientras el tribunal deliberaba, Lorenzo regresó a la mansión. Mateo, que lo vio llegar desde la ventana, salió corriendo hacia él con los ojos llenos de preguntas. ¿Y qué pasó, señor Lorenzo? ¿Ganamos? Lorenzo se agachó frente a él y le colocó las manos sobre los hombros. Aún no lo sabemos, hijo, respondió con una calma casi sobrenatural. Pero pase lo que pase, quiero que sepas algo, nadie tiene derecho a decidir si somos o no una familia. Eso lo sabemos tú y yo, y es suficiente. Mateo asintió, intentando creer cada palabra. Sin embargo, cuando Lorenzo lo abrazó, el niño se aferró a él como si tuviera miedo de que desapareciera. Esa noche, Lorenzo se sentó frente a la chimenea como solía hacerlo, pero esta vez Mateo se quedó a su lado. ¿Qué vamos a hacer si dicen que no puedo quedarme aquí?, preguntó Mateo, casi en un susurro. Lorenzo sonrió con tristeza y respondió: buscaremos otra manera. Siempre hay otra manera. Afuera, la noche era oscura y silenciosa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración junto a ellos. El día de la resolución llegó. El tribunal, silencioso y solemne, estaba lleno hasta el último rincón. Lorenzo y Mateo se sentaron juntos, las manos entrelazadas, como si ese pequeño gesto pudiera contener todo lo que sentían. La jueza, una mujer mayor con rostro marcado por los años y decisiones difíciles, ajustó sus gafas y comenzó a leer. Después de revisar los argumentos presentados y considerar el bienestar del menor, Lorenzo cerró los ojos, apretando suavemente la mano de Mateo. El mundo pareció detenerse. Cada segundo se sentía eterno. El tribunal ha decidido otorgar la custodia plena al señor Lorenzo Valverde. Hubo un instante de silencio, como si nadie hubiera entendido aún lo que se había dicho. Luego, una exclamación ahogada escapó de Mateo, quien se lanzó a los brazos de Lorenzo. Ganamos, señor Lorenzo. Nos quedamos juntos. Lorenzo, con los ojos húmedos, lo abrazó con fuerza, sintiendo como un peso invisible se desvanecía de su pecho. Los murmullos comenzaron en la sala, algunos sorprendidos, otros aliviados. Pero a él no le importaba. Lo único que existía en ese momento era el niño que sostenía entre sus brazos, aquel que le había dado una razón para vivir cuando él creía que todo estaba perdido. «Lo logramos, hijo», susurró. «Lo logramos». El regreso a la mansión fue un momento que Mateo nunca olvidaría. Las puertas de la vieja casa se abrieron de par en par y, por primera vez, no parecían frías ni imponentes. Todo el personal salió a recibirlos. Desde la estricta ama de llaves hasta el jardinero de manos curtidas, todos tenían sonrisas sinceras y miradas de respeto. Incluso el aire parecía distinto, más ligero. «Bienvenido a casa, joven Mateo», dijo la ama de llaves con una voz temblorosa, aunque llena de cariño. Esa noche, Lorenzo organizó una cena en honor a Mateo. La mesa estaba decorada con flores frescas, luces suaves y un aroma a comida casera que llenaba el salón. Era una celebración sencilla, pero auténtica. Mateo, sentado a la cabecera junto a Lorenzo, sonreía con una alegría que iluminaba el lugar. «¿Sabes qué me di cuenta hoy?», preguntó Lorenzo mientras servía un poco de vino en su copa y agua en el vaso de Mateo. «¿Qué cosa?», respondió el niño, curioso.
que no importa cuánto dinero tengas, ni cuántas casas puedas poseer. Al final, lo único que realmente necesitas para que un lugar sea un hogar es alguien a quien amar y que te ame de vuelta. Mateo asintió, con los ojos llenos de admiración. Usted me salvó, señor Lorenzo, dijo en voz baja. Pero yo también lo salvé a usted, ¿verdad? Lorenzo sonrió con ternura, como si aquellas palabras lo hubieran desarmado por completo. Más de lo que imaginas, hijo. Con el tiempo, la historia de Lorenzo y Mateo comenzó a recorrer el pueblo y más allá. Aquellos que antes veían al millonario como un hombre excéntrico, ahora lo llamaban valiente. La mansión, que había sido un símbolo de soledad, se convirtió en un lugar lleno de vida y risas. Mateo, con su energía y bondad natural, terminó ganándose el corazón de todos. Pero no todo era perfecto. Un día, mientras trabajaban en el pequeño huerto que ambos habían cultivado, Mateo se detuvo y miró a Lorenzo con seriedad. ¿Cree que mi familia real estaría orgullosa de mí? Lorenzo dejó sus herramientas a un lado y se agachó hasta quedar a su altura. Mateo, tu familia está donde está tu corazón. Ellos siempre estarán en tu memoria, pero este también es tu lugar. Aquí eres amado y respetado. Y estoy seguro de que, donde quiera que estén, están muy orgullosos de ti. Mateo asintió, secándose una lágrima silenciosa. Ese pequeño diálogo fue un cierre para él, un punto final a un pasado que, aunque doloroso, ya no definía su futuro. Años después, Lorenzo y Mateo seguían juntos, aunque el tiempo había comenzado a reflejarse en el cabello canoso de Lorenzo y en el porte más alto y seguro del joven. Mateo, convertido en un hombre, había seguido los pasos de Lorenzo, no en riqueza, sino en generosidad. La mansión se había transformado en un hogar abierto para niños sin familia, un lugar donde podían empezar de nuevo, igual que él lo había hecho. Un día, mientras ambos miraban el atardecer desde la terraza, Lorenzo habló con la voz serena de alguien que había encontrado paz. Si pudiera cambiar algo de mi vida, ¿sabes qué haría? Mateo negó con la cabeza. Nada, continuó Lorenzo. Porque cada decisión me trajo hasta aquí, hasta ti. Mateo sonrió y, sin decir nada, se quedó a su lado. A veces, el amor no necesita más palabras. Cuidaros los unos a los otros. Gracias por vernos, suscríbete.